23 segundos, 3/5, dejaron en los primeros 400 metros, ahora pasa a dominar Pintada por fuera con Jaime Lugo, en el segundo Mike Jacatamate con Oliver Medina, en el tercero Acosa la Axurra por fuera con Osis Martínez, para la cuarta posición Marie Curie con José Gilberto Hernández, en el quinto La de Nino con Jonathan León, y se queda Estrella Morena en el último puesto con el jinete Jonás Rijo. En plena recta final saca ventaja importante Pintada, restando aproximadamente 150 metros para la sentencia. Para el segundo atropella La de Nino, pero el triunfo es inminente para el número 6 Pintada con la monta del general Jaime Lugo. Ganó Pintada. En el segundo La de Nino, tercero. O sea, el primer cuarto de milla, Estela Cadente está comandando, mantiene medio cuerpo en la punta. Monium Time acción en el segundo lugar. En el tercero Amor Amor. En el cuarto Queen Oxo por dentro, que pasa ahora el tercero. Amor Amor queda en el cuarto. En el quinto Flecha Montón se queda Metamorfosis. En el último lugar se aproximan al giro de la última curva. En 48 segundos, un quinto la marca para la media milla. Entran en la emocionante recta. Estela Cadente está comandando. Abre 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuerpos en la punta. Ataca por el lado exterior de la cancha. La yegua Queen Oxo está comandando. Monium Time la situación. Estela Cadente intenta regresar por fuera. Domina Monium Time. Estela Cadente vuelve por fuera. Estela Cadente sobre la raya. Sí, ganó Estela Cadente. Oriana Trevison, señorita Caracas, descuella y toma la primera posición. Oriana Trevison queda en el segundo lugar, en el tercero Caines, en el cuarto Reina Duquesa, en el quinto Quiscocoa pegado a los palos. Se aproximan al giro de la última curva. Señorita Caracas al frente con dos cuerpos. Caines acción en el segundo lugar, en el tercero Quiscocoa. Cuando giran ya la última curva, entran en la emocionante recta la media milla. En 48 segundos, 4/5. Se mantiene Señorita Caracas con tres cuerpos, en el segundo Caines, para el tercero Quiscocoa, en el cuarto Preciosa Dolores, en el quinto Luna Time, pero Señorita Caracas está comandando. Señorita Caracas, número 7 con Alejandro Briseño. Va a ganar Señorita Caracas. Ganó Señorita Caracas, número 7. En el segundo Caines. La persigue de cerca, dos cuerpos de la punta. En el tercero corre Queen Mother, para la cuarta posición La Viva. En el quinto Gran Sucé, último para Valvibel. Restan aproximadamente 350 metros para la sentencia, y en el giro de la última curva van a ingresar a la recta final. Guapachosa sacando ventaja importante, 7, 8, 9 largos en la punta, en 51-1 la marca para la media milla. Guapachosa dominando, se acerca a la Suprema, pero Guapachosa luce inmensa en su accionar y asegura la victoria muy fácil en la segunda válida para el 5 y 6. Ganó Guapachosa. En el segundo La Suprema, tercera La Viva, cuarta Queen Mother, punta, deja en el segundo a Bombazo, para el tercero bien ubicado Susurro, en el cuarto puesto King of Sussex, cuando ya pasan por el poste de los 400 metros finales, y a continuación entran en la recta final, dominando Vermelo, número 7, sacando ventaja importante sobre Bombazo, que avanza en el segundo. En el tercero pegado a la baranda Susurro, para la cuarta posición Faderlove, restando aproximadamente 110 metros para la raya, domina Vermelo. Para el segundo viene pegado a la baranda Susurro, pero la raya está cerca y favorece al puntero. Ganó Vermelo. En el segundo Susurro. Hay o sea, en la Copa Tuki Montón 2026 hay fuerte pelea por la primera posición. Mastery por fuera y por dentro Super Matías. Mastery por el lado exterior. Super Matías a la parte de adentro. A continuación Sobrador queda en el tercero, en el cuarto New Rocket, en el quinto Skull Trooper. Seguidamente King Bulls. Ensayo una atropellada por primera línea cuando giran ya la última curva. Entran en la emocionante recta Mastery, el caballo Super Matías, el caballo Mastery, cabeza a cabeza, domina ligeramente el caballo Mastery. En el segundo Super Matías, atropella Skull Trooper, ahora por fuera para el tercero, domina Mastery, sigue presionando a Super Matías, y Skull Trooper ataca igualmente el número 1, Forcesco por fuera, Forcesco emparejando, pasando, ganó Forcesco, número 1. Posición Jersep exigido, después en el quinto aparece Bombay, posteriormente Forum Jet y Victor Valillo avanza por fuera, ya giran la última curva y a continuación entran en la recta final del INAPA, donde la emoción está en ganar, dominando Roberto R. Holgorio lo acosa por fuera, Holgorio en contra de Roberto R. Holgorio está pasando a dominar la sexta válida para el 5 y 6, en el segundo queda Roberto R. para el tercero Bombay, en el cuarto Forum Jet, pero liquida el número 4 Holgorio con la monta de Omar Guedes. Ganó Holgorio. Segundo Roberto R, tercero Bombay,